Bienvenidos a un nuevo laboratorio. Hoy veremos Ley de Ohm. Parte 1. Saber, conocer. Primer concepto. Intensidad de corriente eléctrica. Es el flujo ordenado y direccionado de electrones a través de un conductor. Su unidad en el sistema internacional es amperio. Segundo concepto. Voltaje o diferencia de potencial. Es aquello que impulsa a los electrones a fluir a través de un conductor. Su unidad en el sistema internacional es voltio. Tercer concepto, resistencia eléctrica. Es la oposición que encuentran a su paso los electrones cuando fluyen. Su unidad en el sistema internacional es ohmio. Cuarto concepto, ley de Ohm. La intensidad de corriente eléctrica en un circuito resistivo es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Parte 2. Saber hacer. Número 1. Objetivos. Inciso A. Demostrar que la corriente es directamente proporcional al voltaje. Inciso B. Demostrar que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. 2. Procedimiento. Se harán dos experiencias. En la experiencia 1 se elegirá un valor de resistencia para mantenerlo constante en las mediciones y se variará el valor de voltaje. Y se notará que al variar el valor de voltaje varía también la corriente eléctrica. En la experiencia 2 se elegirá un valor de voltaje para mantenerlo constante y se variará el valor de la resistencia. Se notará que al variar el valor de la resistencia también varía el valor de la corriente eléctrica. Ahora veamos cómo se realiza el experimento. Para las experiencias de hoy usaremos el simulador FET. Aquí tenemos un circuito que consta de una resistencia y una batería. La corriente fluye del positivo de la batería, que es este extremo, hacia el negativo de la batería. Lo que tenemos que hacer en esta experiencia es demostrar que se cumple la ley de Ohm, que dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Primeramente, la experiencia 1, donde vamos a demostrar que la corriente es directamente proporcional al voltaje. Directamente proporcional significa que si el voltaje aumenta, la corriente también aumenta. Si el voltaje disminuye, la corriente también disminuye. Es directamente proporcional. Para ello, vamos a elegir un valor de resistencia para que quede fijo, constante, durante las mediciones, y vamos a variar el valor de voltaje. Entonces, yo elijo como valor de resistencia el valor que tenemos aquí, 20 ohmios. Ese será un valor constante en las mediciones. Y vamos a variar el valor del voltaje. Primeramente, le voy a dar un voltaje de 10 voltios. Voy a colocar el medidor de voltaje para que me indique cuántos voltios tenemos. Voy a darle primeramente 10 voltios. Ahí está. Ahora quiero saber cuánto es la corriente. Coloco el medidor de corriente cerca de la resistencia. Bien, ahí lo tenemos. Apuntemos. Para un voltaje de 10 voltios, la corriente es de 0,5 amperios. Ahora voy a darle un valor diferente, 20 voltios. Bien, apuntemos. Para un voltaje de 20 voltios, la corriente es de 1 amperio. Ahora le voy a dar un voltaje diferente, 30 voltios. Bien, apuntemos. Para un voltaje de 30 voltios, la corriente es de 1,5 amperios. Ese valor de corriente se le va a llamar corriente experimental. La corriente teórica tenemos que obtenerlo mediante fórmula. Lo haremos más adelante. Ahora, para la segunda experiencia vamos a demostrar que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Eso significa que si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. Y si la resistencia aumenta, la corriente disminuye. Es inversamente proporcional. Para ello voy a definir un valor de voltaje para que se mantenga constante, que no cambie en las mediciones. Y lo que va a cambiar va a ser la resistencia. El voltaje elegido será de 10 voltios. Bien, ahí lo tenemos, 10 voltios, y vamos a variar el valor de la resistencia. Primeramente que sea 20 ohmios. Para un valor de 20 ohmios de resistencia, la corriente es de 0,5 amperios. Ahora cambiemos la resistencia. Voy a darle un valor de 40 ohmios ahora. Bien, ahí lo tenemos. Apuntemos, para un valor de 40 ohmios, la corriente es de 0,25 amperios. Ahora cambiaré el valor de la resistencia a 60 ohmios. Bien, ahí lo tenemos. Apuntemos, para una resistencia de 60 ohmios, la corriente es de 0,17 amperios. Ahora tomemos los datos que hemos apuntado para introducirlos en una tabla, tabularlos y analizarlos. Bien, aquí podemos ver las tablas. Ya he introducido los valores que habíamos apuntado de las mediciones. En la primera experiencia, el valor del voltaje variaba, mientras que la resistencia se mantenía con valor constante. Esto para demostrar que la corriente es directamente proporcional al voltaje. ¿Eso qué significa? Que si el voltaje aumenta, la corriente también aumenta. Si el voltaje disminuye, la corriente también disminuye. Y eso es lo que podemos ver. Al aumentar el voltaje, el valor de la corriente también aumentó. Bien, esto es la corriente
obtenida de forma experimental, es decir, mediante el aparato de medición, mediante el amperímetro. Ahora, la corriente teórica es la que se obtiene mediante la fórmula de la ley de Ohm, intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Aquí he colocado las fórmulas y he reemplazado los valores de voltaje 1, 2 y 3 respectivamente y el de resistencia. Y los resultados son estos, los cuales ya introduje en tabla. La corriente 1, 0,5 amperios, la corriente 2, 1 amperio y la corriente 3, 1,5 amperios. Para la segunda experiencia, el valor del voltaje se mantuvo constante, mientras que el valor de la resistencia varió. Esto para demostrar que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, es decir, que si la resistencia aumenta, la corriente disminuye, y si la resistencia disminuye, la corriente aumenta, lo opuesto. Y eso es lo que podemos notar. Al aumentar la resistencia, el valor de la corriente disminuyó. Esta es la corriente obtenida de forma experimental mediante el amperímetro, y la corriente teórica se obtiene mediante la ley de Ohm. Aquí reemplacé los valores de voltaje y la resistencia 1, 2 y 3 respectivamente, y los valores fueron los que están anotados ya en tabla: 0,5 amperios la corriente 1, 0,25 la corriente 2, 0,17 la corriente 3. Como podemos ver, la diferencia entre la corriente teórica y experimental es prácticamente nula. Concluimos en que se ha demostrado de que la corriente es directamente proporcional al voltaje, porque al aumentar el voltaje la corriente también aumentó, y que es inversamente proporcional a la resistencia, porque al aumentar la resistencia la corriente disminuyó. Y al ser el valor de corriente experimental, lo obtenido mediante perímetro, del mismo valor que la corriente teórica, lo obtenido mediante fórmula, la teoría queda comprobada. Parte 3. Saber ser. Ahora quiero enseñarte otra cosa. En la sociedad existe mucha corrupción, como habrás notado. En la política, en autoridades como policías, jueces. Y es que al parecer la corrupción aparece donde existe de por medio poder o dinero. Quiero decirte algo, tú no necesitas ni poder ni dinero para corromperte, porque un corrupto se corrompe donde sea. Por ejemplo, ¿cómo se corrompe una persona que no tuvo la oportunidad de estudiar y ahora está vendiendo en un puesto de mercado? Te coloca en medio de lo sano, lo podrido. Te engaña. Eso está mal. ¿Cómo se corrompe un estudiante? Hace trampa para pasar sus exámenes. Y está mal, él lo sabe, pero lo hace porque es un corrupto. Recuerda, una buena persona rechaza la corrupción tajantemente porque tiene un corazón limpio y siempre busca actuar honestamente. Sé una buena persona.